ejemplo, la memoria, los navegadores. Ya, los navegadores dicen que más rápido es Chrome, que más rápido es Mozilla, que el otro quiere ser más rápido porque hay una guerra de navegadores. Si vemos un poco la historia, hay un video, me imagino, que debe haber, porque en texto lo hay, que es una guerra de navegadores. ¿Y de dónde nacen los navegadores? ¿Ya? Entonces, hay temas, miren cómo cuenta, este es un documental de 42 minutos, de cómo es la guerra de navegadores, de dónde nace el navegador y qué es lo que quieren hacer. Siempre quiere ser uno más rápido que el otro. Entonces, en algún momento dijeron que más rápido era el Chrome que el Mozilla. Pero, ¿por qué? Porque nosotros abríamos una página y si nosotros poníamos UPSE, eh, dice que lo cargaba más rápido y lo carga súper rápido. ¿Ya? Entonces, en ese punto, si yo voy a entrar a algún sistema SGA, miren que demora un poquito, ¿ya? Voy a volver a cargar, ¿sí? En este caso, debe cargar, debe demorar menos. Si se dieron cuenta, el primer ingreso demoró, en el segundo ingreso demoró menos. ¿Qué es lo que está pasando? De que la información, una vez que ustedes cierren, miren, yo voy a cerrar, y una vez que yo cierro, no se elimina de la RAM. Eso se quedó en la RAM y en algún momento podríamos decir que se quedó en la caché. Voy a abrir de nuevo el SGA y esta vez abre más rápido. Entonces, los navegadores hasta cierto punto comenzaron a hacerse más rápidos, pero es porque comenzaron a utilizar más memoria RAM. Comenzaron a utilizar más memoria para guardar ciertas páginas para que si alguien las buscaba de nuevo, aparezca más rápido. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Iban a decir, denme un segundo, por favor. Entonces, en algún momento, los navegadores comenzaron a decir que eran más rápidos, pero salió un problema, que cuando uno tenía abierto aquí demasiadas pestañas, ¿sí? En ese punto, en la memoria, habían abierto un pocotón de pestañas. Entonces, si nosotros, incluso se hacían memes de eso, que si nosotros hacíamos de Chrome, si nosotros abríamos algunas pestañas o teníamos el navegador abierto todito el día, en algún momento la memoria RAM iba a colapsar, en algún momento te iba a saturar la RAM. ¿Ya? Entonces ellos comenzaron a guardar páginas en caché. Entonces caché viene, esta palabra viene a ser como una memoria de acceso rápido. ¿Ya? Cuando ustedes ya vean servidores, ustedes van a poner, por ejemplo, un servidor aquí, van a tener un, van a tener el router de la casa. El router de la casa es el que les va a dar el internet o el router de la empresa, ya hablando de la empresa, y ustedes van a tener sus computadoras o las máquinas de escritorio las van a tener por acá, las máquinas de los usuarios, ¿ya? Y en un momento ustedes quieren que el internet se pueda decir que es más rápido. Ellos para conectarse van a tener que salir por aquí. Todos, por medio de un switch, van a tener que salir por acá. Entonces, en algún momento ustedes quieren que esto, la navegación de los escritorios sea mucho más rápida. ¿Ustedes qué hacen en este servidor que viene a ser un proxy? Ustedes le activan la memoria caché. Entonces, ¿qué va a hacer este servidor? Lo que va a hacer es que cuando ustedes ingresen a UPSE, él va a guardar en caché ciertas páginas para que la próxima que el otro compañero quiera abrir la página, venga y ya no tenga que irse hasta internet a buscar UPSE y regresar, sino que ya lo encontró aquí. Entonces, cuando él venga y quiera ver UPSE, él se lo va a dar rapidísimo. Si alguien entró a Sport, eso va a quedar guardado en caché.
Si alguien más de toda la universidad, digamos que esta es la infraestructura de la U, quiere entrar de nuevo al SPOL, ya no va a tener que venir e irse hasta el SPOL y traer la página, sino que va a coger y va a venir aquí y va a decir, oye, quiero SPOL, toma SPOL, rapidísimo. Entonces, la palabra caché hasta cierto punto es un tema que tiene que ver con algo de acceso rápido. Entonces, la memoria caché, que viene siendo más rápida que la RAM y viene siendo más rápida que el disco duro, por ende viene siendo también más cara, pero es conocida como una memoria que almacena datos para un acceso rápido, ¿ya? Entonces, la caché ya le decía yo que estaba dentro del procesador. Existen muchas memorias, dice caché, que también pueden ser utilizadas. En disco también se pueden utilizar caché. En sistemas, en datos, en redes, también, como lo acabo de explicar, se puede usar caché. ¿Ya? Eh, la caché es un proceso, perdón, la caché del procesador es un tipo de memoria que es rápida, pero es volátil. Entonces, acá tenemos que aprender ciertos conceptos de volátil. Volátil es que cuando se apaga la computadora se pierde. ¿Ya? Entonces, digamos que yo tengo mi memoria caché y mi memoria RAM. Vamos a poner un ejemplo real, ejemplo de seguridad informática. Resulta que hay una persona que está siendo investigada por vender pornografía infantil. ¿Ya? Y resulta que ustedes ya han aprendido sistemas, salieron ingenieros en TI, hicieron cursos de forencia, aprendieron todo lo de forencia. Entonces, en el momento en que a esta casa llega la policía, sí, digamos que van a entrar, ¿no? A esta casa llega la policía, cuando rompen la puerta, tienen que impedir que esta persona apague la computadora. Tienen que impedir que apague la computadora. ¿Por qué? Porque dentro de la computadora está la memoria caché y la memoria RAM. Y esa memoria caché y esa memoria RAM tiene información valiosa. Tiene información de dónde se conectó, a quién le vendió la pornografía, quiénes son sus contactos, cosas así. Entonces, si él alcanza a apagar o a desconectar la máquina, digamos que es una máquina de escritorio, la alcanza a apagar, se borra todo lo que está en caché, porque es una memoria volátil y se borra todo lo que está en la RAM, porque es una memoria volátil. Entonces, en el momento que llegan ustedes con los policías, todos encapuchados, y llegan y tumban la puerta, tienen que coger y tirarlo al suelo e impedir que apaguen esto. Porque ustedes vienen, le meten programas especiales que les van a dar, les van a enseñar a ustedes cuando vean informática forense, y les van a decir, a ver, hay forma de sacar la información de la RAM antes de que se apague esa máquina y todo lo que está en caché, y luego cuando ya saquen eso y ya tengan la evidencia, ahí sí, apaguen la máquina y llévensela para la policía para que esté en custodia. Pero ustedes sacan la información, entonces tienen que impedir que se apaguen las máquinas. ¿Por qué? Porque la memoria caché como la RAM son volátiles, no perduran en el tiempo, se borran. Volátil quiere decir que cuando le quitan la corriente, desaparece, ¿ya? Pero son de alta velocidad, eso sí, eso está quedando súper claro. La caché dice que es integrada al procesador, ya quedó claro, la caché está dentro del procesador, la RAM es la que ustedes conocen y discos duros también, ¿no? Y sirve para almacenar instrucciones porque son de acceso rápido, ¿no? Y datos, ok. Dice, para el rendimiento del procesador es imprescindible que el acceso a la caché sea lo más rápido y fluido. Ahí es donde viene, pues, y se hace caro el procesador. El i5 es más caro que el i3, o el i7 es más caro, o un i9 es mucho más caro. Y nosotros vimos cuando estuvimos viendo la clase de procesadores, de componentes del PC, nosotros vimos que un procesador era más caro que el otro y estábamos viendo la caché, los hilos y todo eso, ¿no? Ok, dice, la memoria caché contenida en un CPU es más cercana a la memoria RAM. Y aquí es donde yo quiero que se acuerden cuando hablábamos del bus de datos. Y les enseñaba yo el mainboard, que yo les enseñaba y les decía, este mainboard tiene bus de datos, por ejemplo, cualquiera. Y esos buses de datos, a ver si sale más grande la imagen. Esto que ven ahí son los slots para meter la memoria. Y si se dan cuenta, está cerca el procesador. Y todo lo que, la comunicación que hay entre la memoria que va a ir aquí y el procesador, pues está por medio de los buses, o sea, está por medio del bus de datos que está soldado en la placa. Es mucho más rápido
que el acceso a un disco duro, porque el disco duro tiene que ir al bus, ese rojo con negro que les presentaba esa vez. Y bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Pero aquí la diapositiva nos vuelve a decir que la caché que está dentro del CPU está más cercana a la memoria RAM, por lo que mejora la capacidad, ¿no? Ok. Memoria virtual es algo que también hablamos en la clase anterior, pero de alguna forma queda explicado. Ya voy a buscar porque también hay otro video en el que se explica muy bien lo que es la memoria virtual. Y es cuando ciertos datos yo ya no los voy a utilizar en la memoria RAM, sí, pero no he cerrado el programa y yo los quiero utilizar y los quiero mandar al disco duro. Entonces, en ese punto, cuando empieza a trabajar el disco duro con la RAM y le dice la RAM, oye, tenme estos datos aquí hasta que utilicen de nuevo el programa, porque voy a hacer que entre otro programa, y cuando ya vuelvan a abrir el programa, tú le devuelves los datos. Entonces, esa interacción que hay entre el disco duro y la memoria RAM viene a ser la memoria virtual. Entonces dice, la memoria virtual es una técnica porque más que algo tangible, más que hardware, más que algo que podamos tocar, más que eso es una técnica, ya que es una técnica entre la memoria RAM y el disco duro, dice, ¿no? La memoria virtual es una técnica para proporcionar la simulación de que existe más memoria RAM, de que existe más memoria, o que dice aquí que el espacio de memoria es mucho mayor que la memoria física, que la RAM física, ¿no? Perdón, ahí se me fue mal. Que la memoria física, ¿no? Entonces, es más que algo que se pueda tocar, algún hardware, es más una técnica, ¿ya? Ya, dice, esto permite que los programas se ejecuten sin considerar el tamaño exacto de la memoria. Entonces, esto de memoria virtual ya lo van a ver también en el video que les voy a poner aquí. Déjenme ver. Podríamos poner aquí asignación de memoria y ya les voy a dar este link, se lo voy a poner en el aula virtual de esta persona. Esta persona explica muy bien, eso no es propaganda, eso es propaganda, eso no, esto de aquí. Ya, entonces dejémoslo ahí. Pero entendamos primero esto para pasar y ver el video y poder entenderlo. Ok, también habla sobre direcciones lógicas y físicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la memoria RAM, que es esa pastilla que conocen ustedes, que es básicamente esto que está aquí, ¿sí? Eso que está ahí, estas memorias, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de memoria RAM, ¿sí? Esta memoria es física, se puede decir. ¿Por qué? Porque podemos tocarlas. Todo lo que es físico podemos tocar, todo lo que es lógico está programado o está adentro. Entonces, en el momento que nosotros tenemos memorias físicas, existen, pues, ¿no? Direcciones lógicas y direcciones físicas. Direcciones físicas es cuando ya está aquí el dato o ya está aquí el programa y tiene un espacio de memoria física. O sea, cuando ya está aquí, cuando pasa aquí adentro, cuando ya pasa aquí adentro. Cuando ya pasa ahí adentro, decimos que ya eso se convierte en una dirección física. Veamos lo que dice dirección física primero. Dirección que percibe la unidad de memoria, o sea, que percibe, que recibe la unidad de memoria, son las que se visualizan en la unidad de memoria. O sea, básicamente son las que están acá. ¿Ya? Entonces, las direcciones lógicas también se las conoce como direcciones virtuales. ¿Ya? Y estas direcciones lógicas dice que las genera el proceso cuando se ejecuta, cuando el CPU ejecuta el proceso, ejecuta el programa que se convierte en un proceso, en ese momento hay direcciones lógicas, que en algún momento esa dirección lógica va a ser o va a pasar a ser una dirección física, sí. Esas direcciones lógicas que el programador pone, que las variables que ustedes cuando programen pongan ahí espacios de variables, enteros, string y todo eso, eso se convierte en direcciones lógicas cuando se ejecuta el programa, pero en algún momento van a tener que pasar a ser direcciones físicas y ya saben ustedes a dónde van a ir esas direcciones físicas, van a ir a la RAM. ¿Ok? Entonces, direcciones lógicas y direcciones físicas, para tener un poco claro todos esos conceptos. Ok, veamos. ¿Qué más? Reubicación, ya
hay reubicación por hardware y reubicación por software. Cuando hay reubicación por software, es básicamente algoritmos que hacen que todo trabaje bien. ¿Sí? Eh, Podríamos ver acá la reubicación por hardware, que es una, y la reubicación por software. Vamos a ver la reubicación por hardware. Entonces, ¿qué es la reubicación por hardware o quién hace la reubicación por hardware? La hace la MMU o la Unit Managed Memory. Ya, la MMU es la que hace la traducción. ¿Pero a qué se refiere traducción? Yo le digo, chicos, en algún momento las memorias, las direcciones físicas, perdón, las direcciones lógicas se van a hacer físicas. Recuerden que yo les dije eso. Las direcciones lógicas se van a hacer direcciones físicas. ¿Y quién hace esa traducción? La hace la MMU. ¿Sí? Entonces, en algún momento, si yo les pregunto en el examen, ¿quién es encargado de hacer las direcciones, de convertir las direcciones lógicas a direcciones físicas? A, la tabla de procesos. B, los procesos del procesador. C, la MMU Memory Management Unit o el CPU. Entonces ustedes tienen que venir a decirme, ¿sabes qué? Quien se encarga de convertir las direcciones lógicas a direcciones físicas es la MMU, que básicamente está dentro del procesador. ¿Ya? Entonces aquí dice, la MMU o Memory Management Unit se encarga de traducción. Aquí está la palabra, ¿ves? Traducción. Lo que significa es que convierte las direcciones lógicas y las manda a la RAM, a hacerse físicas. Hasta ahí estamos bien, chicos, me siguen. ¿Están ahí? Sí, están entendiendo. Vea que estamos viendo conceptos, estamos viendo temas de direcciones lógicas, físicas, sí. Brighton, al menos Brighton sí dice que sí. Ok, Carla también. Ahí tenemos a Eduardo, Gustavo. Ok, listo, estamos bien, ¿no? Ya, chicos. Entonces, no creo que vaya muy rápido, ¿no? No creo que sí se está entendiendo, ¿no? Si piensan que voy muy rápido, lo escriben, ¿no? A mí me dicen, repito. Ya, entonces, toda esta traducción, toda esta memoria, que te pongo yo una memoria lógica y te la pongo en física, que te saco un proceso de la memoria, que te hago utilizar memoria virtual, que ya te quedaste sin memoria, veamos que cerramos. Todo eso lo hace el sistema operativo. El sistema operativo es el software instalado en la máquina que hace posible que se utilice el hardware de mejor forma. Recuerden que nosotros construimos conceptos más que aprendernos de memoria. Entonces, el sistema operativo es el que se encarga de hacer toda esa traducción. Se encarga de almacenar, de hacer traducciones, de ejecutar procesos, de ver qué hardware le pone o qué traducción hace en el proceso. Sí, entonces, básicamente, el sistema operativo es el que se encarga de hacer todo esto de acá, de hacer que se utilice bien memoria, de que la MMU haga traducciones, de todo eso, de reubicar programas, de hacer funcionar la memoria virtual y todo eso, ¿no? El programa se carga en memoria sin modificables. Entonces, esto de aquí, acuérdense un ratito, el programa se carga en memoria sin modificables, porque cuando veamos el video van a entender muchas cosas que yo les estoy explicando acá. La reubicación por hardware es un poco más complicada. Esta la hace el procesador. El procesador va a la memoria y comienza a ver todas las direcciones de memorias. Y aquí aparece la MMU. Miren, ya dice, el sistema operativo se encarga de almacenar la traducción de procesos. Ok, aquí está la traducción. ¿Y quién hace la traducción? La MMU. Ya. Y es el que coge y comienza a especificar o comienza a cargar todo en la RAM. Entonces, ¿qué dice? A ver, ¿cuál es tu base? Tu base es 21.000. Ah, listo. Entonces, 21.000 está por aquí, por aquí. Listo. ¿Cuál es tu límite? Son 4.000. Entonces, 21.000 más 4.000, 25.000. Acá es tu límite. Entonces, tú vas a utilizar desde los 21.000 hasta los 25.000. Al programa le dice eso. Tú vas a utilizar desde 21.000 hasta 25.000. Ok, entonces aquí comienza básicamente un proceso 8, dice un proceso 8, comienza a trabajar, carga un dato, lo carga lo va a cargar en memoria, pero como ya la memoria viene
trabajando con procesos anteriores, uno, 2, 3, 4, el 5 ya se fue, el 6 ya se fue, el proceso 7 está aquí, y viene un proceso 8 que quiere cargar un dato en la memoria, entonces viene y pregunta, pues, oye, ¿cómo estamos con los espacios? Estamos bien, pero tenemos espacio en el 21.000, tenemos para meter, ok, 21.000, oye, proceso 8, ¿cuál es tu límite? 4.000, 25.000, entonces sabes que sí, sí hay espacio, dale, ejecútate, entra, funciona. Ya, no tenemos que aprendernos a profundidad esto, chicos, tal vez saberlo entender, porque ya les digo, nosotros no es que vamos a ser desarrolladores de hardware, sino es que vamos a meternos a hacer un dispositivo o a inventar algún tipo de dispositivo de hardware, como para que el hardware comience a trabajar con este tipo de memorias, con drivers y cosas así. Pero sí necesitamos saber cómo funcionan al menos y quién hace traducción y quién pasa las direcciones físicas, perdón, las direcciones lógicas, quién las pasa a direcciones físicas y tener un poco de ese conocimiento, ¿ok? Eh, y la reubicación de software, dice traducción de direcciones durante la carga del programa. Ok, entonces miren, ¿cómo podríamos explicar esto? Y yo en algún punto, en algún lado tengo que ver, déjenme ver un momento, a ver si lo encuentro aquí, ¿ya? Porque hay un video en el cual se ve cómo entra reubicación de memoria, sistemas operativos. Déjenme ver, porque hay un video que me explica exactamente lo que yo quiero. Ok, ya, este video. Por ejemplo, este video habla sobre memoria y sobre sistema operativo. Y nosotros sabemos que un programa no es un proceso. Un programa está instalado, sí, está instalado en la máquina. Puede ser Fortnite, puede ser Word, Excel, PowerPoint, pero mientras no se ejecute, no es un proceso. Entonces creo que aquí hace la explicación. Cuando ya se ejecuta, cuando ya se ejecuta, comienza a convertirse en proceso y comienza a entrar a la memoria. Y ahí estamos viendo cómo se están ejecutando y comienza a entrar a la memoria. Ok, eso por un lado para hacerlo más dinámico. Y aquí, veamos esto. Aquí hay un programa que tiene un dato, una variable, porque punto data, este lenguaje de programación es assembler, chicos. Ustedes están enseñados a var, integer, suma, tipos de variables así. En este caso, este lenguaje que ustedes ven acá es un lenguaje ensamblador. Denme un ratito, chicos. Ok, chicos, era cargando mi computadora, la laptop, que también la tengo acá. Ok, entonces, miren chicos, ese lenguaje que está ahí es un lenguaje ensamblador, que básicamente lo que ustedes hacen en programación y ustedes ponen print hola mundo, acá el print hola mundo lo viene y lo convierte a esto, y lo convierte a un lenguaje, lo convierte a un lenguaje entendible por la máquina. Y esto que ustedes ven acá, el 0x, 1, 2, 3, 4, son las posiciones de memoria. Entonces, pero ustedes dicen, pero ingeniero, nosotros como programadores lo único que hicimos fue declarar la variable. Declararon la var dato, var dato string. Sí, pero el programa cuando se ejecuta, se compila y todo, se convierte en esto, dato, y va a esta memoria. Y aquí empieza el código. ¿Y el código qué dice? Que es un ciclo. Ah, un ciclo, pero ingeniero, nosotros lo que hicimos fue hacer un for.
o un while. Ajá, entonces, pero acá esto viene y lo pone así, que mueve uno a la variable R1, luego añade R1, y le añade R2, y luego hace un salto a ciclo. El jump hace a ciclo y viene de nuevo acá y se repite, es un ciclo. ¿Ya? Pero esto es lo que está pasando por debajo. El sistema operativo se encarga de todo esto, ¿no? Pero miren cómo este programa va a entrar a la memoria. La memoria es la que tiene acá a la derecha. Veamos, creo que es este, porque yo lo vi hace un tiempo. ¿Sí? Y aquí está. A ver, aquí, justo ahí. Ahí va a pasar. Va a pasar que le van a dar doble clic al programa y este se va a ir a memoria. Entonces, ¿qué pasó? De un... Pregunto yo, aquí voy a preguntar. En el disco duro, ¿esas direcciones eran lógicas o físicas? Se fueron. Hola. Ahí está Brighton, correcto. Lógicas. Sí. En el momento que pasaron a la memoria RAM, se tradujeron o se convirtieron en físicas. ¿Quién hace la traducción, chicos? Creo que estoy solo con Brighton acá. Hola. La MMU, ahí están toditos. Bien, entonces quiere decir que sí estamos entendiendo. Excelente. Entonces, pasaron de ser un simple programa a un proceso y a utilizar RAM y a convertirse de memoria lógica a física. ¿Quién convirtió eso? La MMU. Ok, y entró a trabajar desde la 0100 hasta la 0206, desde la base hasta el límite. Ok, ahí va. Creo que aquí lo saca. Déjenme ver un momento más, porque aquí sería súper bueno. Ok, no, ahí no lo saca. Aquí lo saca. Ya, ahí está explicando cómo se hace simplemente la traducción, porque acá ya viene y dice que hay tres formas de que se ejecute: tiempo de compilación, en tiempo de carga y en tiempo de ejecución. Aquí hay tres cosas, chicos. No sé si en las diapositivas yo tengo esto, pero aquí hay una cosa. Ya, el programa que ustedes le hacen doble clic, ¿sí? En el momento que le hacen doble clic puede ser que se compile y comience a hacer todo ese código y a ponerlo ahí, en la RAM. Pero también sucede que hay un tipo de carga, o sea, cuando el programa se carga en la RAM, también hay cuando hay tiempo de carga. Ya, entonces dice que cuando hay tiempo de carga, el código es relocalizable, el código puede ir para cualquier lado. Entonces, por ejemplo, el Word, el Excel, se hace la carga a la RAM en tiempo de carga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una vez que ustedes ejecutan, ¿sí? Él se va a esa memoria y no se puede mover de esa memoria hasta que se termine de ejecutar. Vamos a la otra, en tiempo de ejecución. Dice, el proceso puede moverse en la memoria durante su ejecución. Vamos a ver un ejemplo de eso. Aquí. Aquí está. Ahí está, ¿no? Teníamos el disco, el programa y vino hacia la RAM. Resulta que se está ejecutando. Digamos que esto es un blog de notas que ustedes abrieron y vino y se cargó aquí. Yo sé que no es un blog de notas, es una suma que está haciendo aquí. Ya eh, eh, está añadiendo algo, ¿no? Pero digamos que cerramos el blog de notas. Yo les he hecho ese ejemplo varias veces. Cerramos el blog de notas. Vamos a cerrar el blog de notas. Cierre el blog de notas. Ahí va. Por ahí va a cerrar. Dese en cuenta una cosa. Dese en cuenta algo, chicos. Aquí, dese en cuenta algo. Miren aquí. Si ven dónde está Date. Dato está en qué posición? 0, 100, ¿verdad? Y entonces cuando el programa empezó a correr con 0, 100. ¿Ok? Empezó a correr a 0, 100. El salto dice que lo hace al 0, 200. ¿Ok? Viene y hace el salto al 0, 200. Ese es el programa que se está ejecutando. Es un ciclo. Está haciendo algo, está repitiendo algo. Pero como se cargó en ese momento, se cargó en la memoria 0, 100, comenzó a utilizar el espacio de memoria 0, 100 y comienza a saltar al 0, 200, que es donde está el ciclo. Ok, veamos qué sucede. Veamos qué sucede si yo cierro el programa y lo vuelvo a ejecutar después. Resulta que yo cierro el programa y ejecuto Word, Excel, ejecuto Chrome, Mozilla, lo cerré y lo volví
a ejecutar. Ya ahí se ve cómo lo cierro, ¿sí? Pasa el tiempo, se ve cómo se cierra y lo voy a volver a ejecutar. Voy a cerrarlo, lo cierro, se libera memoria, se libera proceso. Y cuando lo vuelvo a ejecutar, miren lo que pasa. Aquí, miren cómo se ha cargado 100 y miren cómo se cargó 200. En este punto va a haber un error. ¿Por qué? Porque ya no es 100 el dato, ahora se fue por los 300. Y si le hago un salto al 200, va a venir y va a querer saltar acá. Y resulta que ahí yo ya tengo Word o ya tengo Excel. Entonces, ¿se recuerdan cuando yo les hablaba al inicio de memoria sobre seguridad? O sea, el sistema operativo es el que va a decir, oye, eso no puede pasar. ¿Sí? Algo está pasando, tus memorias quedaron mal o tú has quemado la memoria ahí, eso no está bien, porque ya no empiezas en 100, ya no es el salto al 200, ahora ya cambiaste porque yo te volví a cargar y te cargué en una posición diferente. Déjenme ver si lo corrige aquí. No lo corrige, ahí lo corrijo. Ahí lo corrigió y lo puso de rojo, miren, ¿no? Ya, eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque los programas se ejecutan en el momento en el que tú lo cierras, lo abres y en el momento en que se carga la memoria, no va a encontrar el mismo espacio vacío, porque al final ese espacio lo está ocupando alguien más. En ese momento va a encontrar otros espacios vacíos y se va a acoplar ahí. ¿Está entendido esa parte, chicos? ¿Está entendido esa parte? Sí, ya. Ya, eso por ese lado. Esto me sirvió para mí para la entrada y salida del programa. Está bien la explicación. Veamos, ¿qué más? Listo, entonces esto es, ¿no? La reubicación del software. Cargamos algo en su momento y cuando hace reubicación por software, pues no me permite mover el programa. Ese se ejecuta en tiempo de ejecución y dice que no asegura la protección. Veamos acá, debe haber otro. Funciones del MMU, eso ya lo vimos. ¿Qué más hay? Gestión de memoria. Ya, aquí entramos a ver ya el video. Ya, entonces las funciones de la MMU son traducir. ¿Sí? Convertir direcciones lógicas a físicas. ¿Está entendido? Segundo, comprobar que la conversión se pueda realizar. A ver, en el video anterior nosotros vimos que esa traducción que habían hecho al segunda vez no era posible. Entonces el sistema operativo más la MMU dicen, oye, alto, algo pasa. Esas no son tus memorias, esos no son tus espacios. Entonces dice que comprueba que la conversación, perdón, que la conversión se puede realizar, ¿no? Que la dirección lógica podría no tener una dirección física asociada, ¿no? En algún momento temas de seguridad, chicos, aquí. Ya, y dice comprobar que el proceso que intenta acceder a una cierta dirección de memoria tiene permiso para ello. Esto también se acopla bastante al video que vimos, ¿no? Porque comprueba, ¿sabes qué? Estás intentando irte a otra dirección y así es que sucede los ataques informáticos. Los virus trabajan de esa forma. Cuando nosotros veamos hacking en sexto, ustedes van a ver que nosotros vamos a hacer que los programas funcionen mal y que de alguna forma el programa que fue hecho para escuchar música termine dándome una consola o termine dándome un prompt, lo que ustedes están aprendiendo en Linux ahorita, que termine dándome una consola para yo meter código. Entonces hacemos que el programa funcione mal. Ya, y eso lo vemos en sexto, chicos. Bueno, ok. Listo. Esto que está acá es la gestión de la memoria que realiza todo el sistema operativo, ¿no? Eh, Antes había monoprogramación en la que solamente se permitía un usuario, un proceso, y los programas eran pequeños. ¿Ya? Autoprogramación. Perdón, monoprogramación. Bueno, con el pasar del tiempo y con el tema de aumento de RAM, y controladores y todo, se permitió ya trabajar con otro tipo de monoprogramación, sino ya multiprogramación, ¿ya? Entonces, veamos, y en el multiprogramación es cuando ya entran varios procesos a ejecutarse al mismo tiempo, varios procesos a hacer uso de la memoria RAM. Entonces, antes, cuando ustedes no estuvieron en esa época, chicos, en las Pentium 3, hasta las Pentium 3, eran monoprogramación. O sea, yo como usuario tenía que utilizar Word, pero para poder utilizar Excel tenía que cerrar el Word para utilizar Excel
y se quería entrar a utilizar la calculadora, tenía que cerrar el Excel para usar la calculadora. Así se trabajaban antes, ¿no? Pero como ya se aumentó RAM, los sistemas operativos evolucionaron, como ya tenemos mayor capacidad de procesamiento por los procesadores para multiprogramación, es posible de que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. Entonces, pero eso causa un problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo una memoria, digamos aquí, yo tengo memoria RAM y ejecuto un programa y ejecuto otro programa y vengo y ejecuto otro programa más pequeño y ejecuto otro programa y ejecuto otro programa y luego cierro este programa, el sistema operativo dice, oye, ¿y ahora qué hago yo para tratar este espacio vacío? Porque antes era así. La memoria, un programa se ocupaba, se terminaba y se iba. Y entraba otro programa y utilizaba la memoria. Se terminaba, se iba y entraba otro programa y utilizaba la memoria. Hasta que terminaba, se iba y venía otro programa y utilizaba la memoria. Pero en este caso, cuando ya hay más programas utilizándose al mismo tiempo, ¿cómo sabemos qué espacio queda libre? ¿Cómo sabemos que aquí queda un hueco? Entonces, toda esa gestión de memoria la hace el sistema operativo. Y ahí viene un problema, porque quedan espacios vacíos, espacios sin utilizar, desperdicios, y eso se llama fragmentación, chicos. Entonces, aquí viene otro concepto que viene a ser fragmentación. Y veamos este de aquí. Este de aquí les voy a ir explicando yo, y este link sí les voy a pasar porque esta clase de esta persona me gusta bastante. Entonces, como ya tenemos varios procesos que se quieren ejecutar al mismo tiempo, alguien tiene que hacer la gestión de memoria y alguien tiene que hacer la asignación. Pero ¿cómo hago la asignación? ¿O cómo se hace la asignación? Entonces, la asignación se hace de varias formas. O se hace asignación fija o asignación variable. Entonces, aquí él pone el ejemplo antes de los sistemas monoprogramados y cómo va a utilizar la memoria, ¿no? Veamos ahí. El sistema operativo se carga de ley. Entonces, chicos, eso sí, ustedes acuérdense, y se lo he dicho varias veces, cuando en mi ejemplo, ¿no? Si yo tengo mi memoria, el sistema operativo es el que se carga primerito. Aquí se cargó el sistema operativo porque ese es el que hace funcionar mi máquina y también cierto sector de interrupciones y temas que él no lo carga, eso vendría a cargarse aquí. Ya, pero el sistema operativo se entiende que está cargando todo eso, ¿no? Sistema operativo. Lo primero que se carga, sistema operativo. Excelente. Y luego, si quiero utilizar un proceso, vengo, lo utilizo, ¿sí? Y bueno, si quiero utilizar otro proceso, tengo que terminar ese, sacar ese y poner el otro proceso. Eso no lo explica él aquí, ¿sí? Sino que se pasa directamente a la otro tipo de asignación. Pero eso pasaba antes, que se los acabo de explicar, ¿no? El proceso se va, listo, libero memoria, viene otro, proceso se va, cierro, viene otro y eso, ¿no? Pero cuando ya se puede manejar varios procesos, vino un problema. ¿Cómo parto la memoria para que los procesos ocupen espacios? Entonces, la primera asignación fue hecha con particiones estáticas de tamaño fijo. Particiones estáticas de tamaño fijo. Miren cómo la memoria se dividió en cuatro pedazos acá. Tamaño fijo. Estáticas de tamaño fijo. ¿Ya? Veamos. Entonces, si viene un proceso, veamos ahí. Si viene un proceso, esperemos que venga el proceso. Por ahí viene. Esperemos la explicación. Si viene un proceso, se carga el proceso uno y empieza a trabajar con una partición estática de tamaño fijo. Viene bloc de notas, se carga en la otra partición. Viene otro proceso y se carga en la otra partición. Miren cómo se va cargando en las particiones. Y resulta que viene un proceso más grande y no entra. Pero alguien me va a decir, ingeniero, pero hay espacios vacíos. Sí, pero como es una asignación
por particiones estáticas de tamaño fijo, esas tienen ese tamaño y nadie las mueve. La memoria se partió en 4 partes y nadie las mueve. Entonces ese proceso 4 no se va a poder ejecutar. Ese es el problema que hay con la partición estática de tamaño fijo. Y el otro problema es que quedan muchos espacios desperdiciados. Este espacio es desperdicio. Este espacio es desperdicio. Este espacio es desperdicio de memoria. Entonces, si nos ponemos a ver las particiones estáticas de tamaño fijo o la asignación por particiones estáticas de tamaño fijo no es la mejor, porque da ese tipo de problemas. Ya, sigamos viendo. Sigan viendo. Ok. Entonces dice que no se ejecuta y que hay mucho espacio desperdiciado. Ahí va a salir la lámina con la animación, que es lo que me gusta de este video, la animación. Con fragmentación, espacio desperdiciado. Ahora, se anotan por ahí, en el cuaderno, en algún lado. Cuando existen particiones estáticas de tamaño fijo, los desperdicios se llaman fragmentación interna. Entonces, en el examen puede salir, ¿no? ¿Qué es fragmentación interna? Y le sale 4 opciones. ¿Es cuando se desperdicia espacios en particiones variables? No. ¿Es cuando se desperdicia espacios en particiones porque tengo poca RAM? No. ¿Es cuando se desperdicia espacios en particiones estáticas de tamaño fijo? Sí. Entonces hay que tener claro que cuando yo hago particiones estáticas, porque no se mueven, son estáticas, de un tamaño fijo, porque ese tamaño nadie lo mueve, se pierde espacios o quedan huecos o se pierde memoria. Y esos huecos se les llama fragmentación interna. ¿Estamos? Sí, estamos, chicos. Sí, dice Justin. Sí, entonces estamos entendiendo, ¿no? Lo de particiones estáticas de tamaño dijo que se suele usar en virtualización. No, no, no. Eh, no es fijo, pero sí es una segmentación, sí es una asignación, sí es una segmentación, pero no trabaja con la memoria virtual. Más adelante ya lo vamos a ver. Sí, ya, listo. Entonces, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, si no nos funciona la partición estática de tamaño fijo, entonces hagamos otra partición, pues, hagamos que eso varíe. Y creo que aquí viene la partición de espacio variable. Ajá, particiones estáticas de tamaño variable. Entiéndase o presten atención que sigue siendo estática. Sigue siendo estática. Lo que cambió es que el tamaño ya no es fijo, el tamaño es variable. Y se ve, pues, ¿no? Este es un tamaño y es variable al tamaño de acá porque es más pequeño, y varía al tamaño de acá porque al final es un poco más pequeño, y varía al tamaño de acá porque es más pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando venga un programa como el Fortnite, lo corremos aquí. Cuando venga un bloc de notas, como es pequeñito, lo corremos acá. ¿Ya? Entonces, apareció particiones estáticas de tamaño variable. Ojo, estamos viendo particiones estáticas de tamaño fijo y estamos viendo particiones estáticas de tamaño variable. ¿Qué vienen a hacer todo esto? Son métodos de asignación. Ok, borremos y dejemos que él siga con el tema. Entonces, le vamos a aumentar, como yo soy desesperado, le vamos a aumentar un poquito la velocidad para que avance más rápido. Ok, entonces, ¿qué dice? Como tenemos problemas, hagamos la partición de tamaño variable. Entonces entra un programa uno. Programa uno entra con un tamaño y se va a esa memoria. Se asigna la memoria. El sistema operativo le da ya. Programa 2, tú te acoplas bien acá. Ok. Programa 3, tú te vas a acoplar ahí. Sí, programa 4 creo que bien. Ah, y ahora ¿dónde meto el programa 4? Otra vez el programa 4 no puede ejecutarse, porque no hay un espacio, porque el espacio lo tiene ocupado proceso uno. Entonces, otro problema, no se ejecuta y se sigue desperdiciando, y se sigue desperdiciando espacio. Ahora, el espacio que se desperdiciaba en, pues, me puse muy rápido.
El espacio que se desperdiciaba en particiones estáticas de tamaño fijo se llamaba, no puede ser, no le puedo atinar al pausa un ratito. Necesito que vean esto. Ya, ahí la atiné. Estoy como ustedes con el TikTok cuando le quieren poner pausa. Ja, yo sé que me entienden. Ok, entonces miren cómo se llama. Fragmentación interna. Entonces, ¿cómo se llamaba? Se ríe José porque sí sabe a qué se refiere. Cuando le quieren poner pausa a los videos de TikTok. Ok. Eh, ¿Cómo se llamaba la fragmentación en particiones estáticas de tamaño fijo? ¿Cómo se llamaba? El desperdicio en las particiones estáticas de tamaño fijo. Regresemos. Se llamaba fragmentación interna. ¿Cómo se llama el desperdicio en las particiones estáticas de tamaño variable? Se sigue llamando fragmentación interna. ¿Por qué se llama fragmentación interna? Porque el tamaño es fijo. El tamaño es fijo. Y el desperdicio sigue siendo interno. ¿Ok? Pero vamos a ver cuándo eso cambia. Ahora, seguimos teniendo problemas, ¿no? El P4 no se pudo ejecutar. Entonces, veamos. Solución, particiones dinámicas. Entonces, tenemos particiones fijas, tamaño fijo, perdón, particiones estáticas, tamaño fijo, particiones estáticas, tamaño variable, problemas y problemas, así que tenemos particiones dinámicas. ¿Cómo es la partición dinámica? No dividas la memoria, sino que a medida que va entrando un proceso, le vas dando un pedazo. ¿Ok? Entonces, van evolucionando los sistemas operativos, van evolucionando la gestión de memoria y ahora pues va así. Proceso uno ahí. Proceso 2 ahí. Proceso 3 ahí. ¿Ok? Listo, pero cerraron el proceso 2. ¿Ya? Digamos que abrieron Fortnite, bloc de notas el proceso 2 y Word el proceso 3. Y cerraron el bloc de notas. Y ahí quedó ese hueco. Sigamos. Viene el proceso 4 que no se podía ejecutar y ahorita ya entra. Ok, se ejecutó proceso 4, pero ahí hay un desperdicio, hay un hueco. Y a ese hueco se llama fragmentación externa. Entonces yo ya puedo hacer una pregunta en el examen o en la lección de qué es fragmentación interna, cuándo se produce fragmentación interna y cuándo se produce fragmentación externa. ¿Ok? Eh, ahí, hasta ahí. Hasta ahí estamos, ¿no? Métodos de asignación, cómo llegan los programas a la memoria y cómo se va distribuyendo la memoria para ellos. Cuando eran sistemas monoprogramados, la memoria se dividía solamente para el sistema operativo y para el programa. Se acababa el programa o yo quería utilizar otro programa y se ponía el programa. Cerraba ese, tenía que cerrar ese para utilizar otro. Luego de eso dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos que utilizar más programas a la vez. Ok, ¿y qué hacemos? Dividamos la memoria en partes estáticas e iguales. Entonces dijimos, sí, pero se está desperdiciando espacio, fragmentación interna. Ok, ¿qué hacemos? Entonces dividámoslas en espacios estáticos, pero de tamaño variable. Sí, listo, ya, pero los programas más grandes no pueden ejecutarse. Ok, sigue habiendo fragmentación interna. ¿Qué hacemos para solucionar todo eso? Hagamos particiones dinámicas. Y en la partición dinámica viene y existe una fragmentación externa. ¿Ok? ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? Sí, ya. Carla está ahí. No, no se mueve Carla. Cada que pregunto me pone sí. Y por ahí falta el sí de Youth. Ok. Samantha también. Ahí está Youth. Listo. Pero son los mismos de siempre. Pues y ahora. Brighton, Carla, Anthony, Anthony Aquino, Justin, Samantha, Den también, que estuvo tempranito, entró a clases. Ya, ¿y el resto?
Estamos solamente uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el resto que son 29. A ver, pongan presente, chicos, todos ahí. Vamos a tomar la lista. Pongan presente, por favor. Le vamos a poner falta al que no me ponga presente. Ok, ahí están poniendo presentes. Ya avisaron por interno. Está tomando lista. Déjenme ver aquí. Este video aquí ya se va largo. Les voy a dejar este video para que ustedes lo puedan repasar varias veces. Ya. Entonces, aquí lo que va a explicar es básicamente cómo entran los programas a la memoria. Y los programas cuando entran a la memoria quieren entrar completos. Ya, por ahí apareció Lipsy, creo que se despertó recién. Ok, entonces aquí él va a explicar cómo entra un programa a memoria, que era lo que yo le estaba explicando, ¿no? Entra y dice, vas a utilizar desde la 0F81000 hasta la 0F81000C. Entonces, hay veces en que entran los programas así, o hay veces, o había un problema que programas entraban así, como está ahí. Entonces, resulta que lo que está en verde es un programa y lo de acá del otro color es otro programa. Pero la memoria se ejecutaba así, de arriba hacia abajo, y venía y leía la uno, leía la 2 y en este punto volvía a leer la uno y decía, oye, pero tú no eres este programa y había un problema. Entonces, en toda esa asignación que se hace, eh, en toda esa asignación que se hace, se podría ocasionar este tipo de problemas. Y para eso aparece lo que es paginación. Entonces, aquí aparecen dos conceptos. Paginación y segmentación, que es lo que ya vimos, ¿no? Segmentación, que es lo que vimos hace un rato. La segmentación es todo lo que vimos. Ya, pero para poder solucionar problemas así como el del programa, aparece otro concepto que se llama paginación. ¿Ok? Vamos a regresar a las diapositivas. Ok, dice, la memoria básica en monoprogramación sin intercambio ni paginación, sucedía que el sistema operativo siempre se cargaba y había un programa que se ejecutaba. ¿Ya? El sistema operativo se cargaba la RAM y un programa. Y no sucedía nada más. Siempre se ejecutaba un programa. Ok. Cuando aparece la multiprogramación, ya es lo que les estoy explicando, lo del video, la multiprogramación, el sistema operativo se carga. Yo el ejemplo siempre lo hago, chicos, yo siempre hago el ejemplo de la memoria que dibujo aquí y siempre el sistema operativo lo cargo acá arriba, en los primeros sectores. En los libros a veces hay y le ponen acá abajo, pero se supone que el sistema operativo siempre se carga en los primeros sectores. Ya, entonces, pero bueno, aquí lo entendemos, ¿no? A la final él lo toma de abajo hacia arriba. Entonces, miren lo que pasa. Cuando aparece multiprogramación, se realiza pues para poder utilizar más, dice multiprogramación con particiones fijas. Ya, en este caso, aquí hay particiones fijas, pero de diferente tamaño. Fija, 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 ¿no? Se divide la memoria en N particiones. Ya, y bueno, acá dice la diapositiva, eh, pero se debe tener en cuenta que la planificación de procesos, el tamaño de la partición, la reubicación y la protección, que es conceptos que ya hemos venido nosotros hablando, ¿no? Hemos venido hablando. Entonces dice administración básica de memoria, gestión de memoria sin intercambio. Sin intercambio quiere decir sin memoria virtual también, ¿no? Ok. Luego de eso dice gestión de memoria con intercambios. El entorno significó, déjenme leer un ratito, que es creo que lo mismo que ya les expliqué. No, esto ya es el swap. Esto ya es memoria virtual. Cuando ustedes instalan Linux, en algún punto en Linux, y nosotros vemos las particiones en Linux, particiones en Linux. Sí, nosotros cada que veamos Linux vamos a ver particiones, ¿ya? Y van a haber particiones que para el boteo es importantísimo. Si ustedes hacen una instalación de Linux y se olvidan o a propósito
borran esta partición, van a ver que terminan de instalarlo, reinicia y no le arranca. No le sale que no encuentra dispositivo de donde bootear. ¿Ya? Entonces aquí están las particiones. El booteo, la raíz importante, donde va a ir todo, este vendría a ser el C, el del Windows, el C de dos puntos. EFI, por lo general, booteo para el tema de otro tipo de boteo, pero esto casi no se pone. Boteo importante, esto importante, dependiendo si el sistema operativo que están instalando, el Linux que están instalando es un Linux para casa, es un Linux para oficina, es un Linux para un usuario final, para home. Pero cuando ustedes vean en el siguiente semestre, se van a dar cuenta que nosotros vamos a instalar una partición que se llama bar, que es para los servidores web. Cuando nosotros instalemos servidores web, les voy a hacer cambiar ese home por var. ¿Ya? Eh, y así se trabaja con las particiones. En algún punto, lo que quería hacerles ver de esto de acá es que siempre va a haber un swap. Y un swap que dice que el tamaño tiene que ser igual a la RAM. ¿Ya? La partición swap es el disco duro. Aquí ustedes están partiendo el disco duro. Entonces, esta partición swap es una partición que le van a dar un espacio pequeñito al swap. Y tiene que ser igual. Si ustedes tienen 8 GB de RAM, el swap va de 8 GB. ¿Qué es lo que dice la teoría, chicos? ¿Qué es lo que dice la teoría? Si ustedes tienen 4 GB de RAM, el swap, ustedes le ponen 4 GB. O sea, ustedes de su disco duro, digamos que su disco duro es de 500 GB, 4 GB son para la memoria virtual. Ya, eso es lo que se refiere el swap. Y cuando vean la palabra swap, no quiere decir otra cosa que el espacio destinado para trabajar con la memoria virtual, que más que ser algo físico es una técnica, ¿no? Eso ya quedó claro. Ok, regresemos acá. Entonces, ¿qué dice? Cuando se produce ya la gestión de memoria, pero con intercambio, o sea, con intercambio quiere decir te intercambio disco duro un proceso, ahora sí devuélvemelo, te intercambio otro proceso, eso se llama swapping o el intercambio, ¿no? Y bueno, ahí aparecen textos de swap out y swapping, que le digo, ¿no? El swap out es cuando dice que el proceso debe ser expulsado, pero en algún momento dice el proceso expulsado deberá ser reactivado, el swapping. Ya, en todo caso, solo mantengamos el concepto de swapping o de swap y de la partición para el swap, nada más. Que el swap viene a ser el espacio de disco para poder trabajar con la memoria en lo que es memoria virtual. Y bueno, acá vienen conceptos sobre el swap y el swapping, o el swapping, que dice que se produce el swapping cuando el espacio, cuando existe espacio suficiente en la memoria, ¿no? Swapping, ya tienes espacio en memoria, toma tu proceso. Y el swap out es cuando el proceso es expulsado de la memoria, cuando ya no tiene, ¿no? Ya, entonces aquí está claro. Ok, veamos el disco duro. El disco duro está aquí. Aquí está el disco duro. Entonces, acá está la memoria. Perdón, así no. Memoria. Entonces, ¿qué dice? A ver, yo tengo procesos ahorita, tengo procesos, están entrando procesos a la memoria. ¿Sí? Entró un proceso, entró otro proceso, hay partición tamaño variable, otro proceso, entró otro proceso, y resulta que quiere entrar otro proceso acá. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ya no tengo espacio, ya, y se va a hacer un swap out. O sea, este programa no lo estoy utilizando ahorita, ténmelo ahí, disco duro. Ténmelo ahí, sí, ténmelo ahí, por favor. ¿Para qué? Para que este proceso de aquí venga y se ejecute aquí. Esperen que lo dibuje mal. Se ejecute aquí. Ok, y resulta que acá pues ya vino el otro proceso y se quedó, se intercambió, se quedó en memoria, ¿no? Se quedó aquí, aquí se puso. En los 4 gigas, en los 8 gigas donde ustedes. Deben un ratito, chicos. No, no, ok, continuemos. Ok,
Ya, entonces dice, cuando un proceso es expulsado de la memoria, su imagen es copiada al swap. Y ya saben qué es el swap. El swap es el espacio de disco que le dimos. ¿Estamos claros? Entonces, si leen estamos claros, ¿no? Si leen la diapositiva, cuando un proceso es expulsado de memoria, su imagen es copiada al swap. Cuidado, van a decir, ¿y qué es swap? Swap ya expliqué que es un espacio de disco que ustedes le asignan para que haya la memoria virtual. ¿Están ahí, chicos, o se fueron? Solo pusieron presente. ¿Estamos claros? Sí. Les pregunto cada rato para que no se duerman. Está claro, dice Anthony. Por si acaso está por ahí, ¿quién es la que apareció ante el último? Litsi. Litsi, está claro. Ya se durmió de nuevo. Sí, Tome todo Litsi. Ahí genial. está Litsi. Ahí está Litsi, ok. Por interno, por gusto me escriben Litsi, sí está ahí. Ok, tome lista, dice. Ah, yo no tomo lista. Tranquilo. Eh, Swap, dice, los criterios de selección del proceso pueden ser diversos, dependiendo de la prioridad del proceso. O sea, ¿a quién expulso? ¿A quién expulso? A ver, ¿a quién saco? Y aquí viene, pues, ¿no? Depende de la prioridad del proceso. O sea, digamos que yo estoy utilizando algo ahorita, que es el Zoom, ese tiene prioridad máxima, porque yo lo estoy utilizando, estoy compartiendo pantalla, estoy hablando, no estoy utilizando la cámara, pero ese tiene mayor prioridad. Pero si se dan cuenta, yo tengo abierto aquí un Chrome que lo abrí porque creo que le aplasté ahí y no lo utilicé. Ese tiene menos prioridad. Si yo comienzo a abrir bastantes programas y me quedo sin memoria, a quien va a expulsar es al Chrome, lo va a poner acá. Va a ser un swap, lo va a poner acá. Y tenlo ahí hasta que alguien lo utilice, hasta que yo lo vuelva a abrir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determino cuáles son los criterios para expulsar a alguien? Sí, depende de la prioridad. Ya, por lo general también se saca a los procesos que han sido bloqueados. Y hay diferentes tipos de bloqueos, ¿no? Por ejemplo, está esperando que aplaste yo, eh, digamos que hicimos un programa que está esperando que aplaste un enter y lo dejé ahí. Se quedó ahí esperando, se quedó como bloqueado. Entonces a él lo voy a mandar al swap, ¿ya? Dice, no es necesario copiar todo el mapa de procesos al swap. No es necesario copiar toda la mapa de procesos. Recuerden que el mapa de procesos es el que tiene el ID, las memorias, dónde inicia, el límite, qué memoria tiene, la cantidad. No es necesario copiar todo, porque a la final lo que necesitamos copiar es el proceso, el ID y bueno, otros datos más, pero las memorias no, porque la memoria en algún momento, como vimos en el ejemplo del video, cuando vuelva a entrar, va a entrar con espacios físicos diferentes. Entonces en ese momento no es necesario copiar todo. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuándo se da un swap in? Cuando existe espacio en la memoria. Ah, ya existe espacio en la memoria, entonces haz un swap in. Swap in. Ok, toma. Toma tu proceso, ya tienes espacio. Ok. Cuando un proceso necesita ser reactivado, es lo que yo les decía, ¿no? Este cron, digamos que en mi máquina ahorita está en la virtual, en la memoria virtual, en el swap. Digamos que está en el swap. Entonces yo ahorita le voy a dar a él, le voy a dar para que se venga acá, ¿no? En el momento que le di, ya lo voy a utilizar. Entonces, en ese punto, cuando le di clip, fue tan rápido que lo trajo del disco y lo montó de nuevo, porque dice, cuando un proceso se necesita ser reactivado. Entonces ahí lo reactivé. ¿Ok? ¿Qué más dice? Al cumplir cierto tiempo que ha estado expulsado, también podría ser el sistema operativo decir, sabes que ya lo expulsamos mucho tiempo, tráelo. Podría ser, ¿no? Y en este caso, antes del swap in se hace un swap out de otro. Ah, es lógico, pues, ¿no? Para poder hacer un swap in a la final y estoy full, tengo que hacer un swap out del otro. O sea, tengo que coger y decir, oye, ¿sabes qué? Ándate a la memoria, al swap para poder traer, otro proceso y hacer un swapping, ¿no? Un swap. Pero antes de eso hubo que hacer un swap out. Ok. Hmm. Veamos qué más. Eh, Memoria virtual, swapping, intercambio. Técnica de intercambio swap. Eh,
Veamos qué más hay acá. Ya, entonces esto ya es una gestión de memoria con administración básica de memoria, pero con gestión de memoria de intercambio, que es todo lo que está arriba, pero ya está expresado en una gráfica, ¿no? Eh, Básicamente se produce intercambio de memoria. ¿Qué más dice aquí? Solución, no sacarlo nunca de la memoria principal, realizar entradas y salidas de buffer, ojo, sacar en memoria proceso de espera. Ok, lo que he explicado es suficiente. Esto es lo que vimos en el video. Gestión de memorias con particiones fijas. ¿Ya? Entonces, partición 1, sistema operativo, otra vez lo metió acá abajo. Partición 1, 2, 3, 4 con particiones fijas. Ya, y estas son las listas de entrada básicamente para meter programas ahí. Son particiones fijas, ¿no? Ok. Y entra paginación. Ya ahí vimos segmentación, porque lo que acabamos de ver es segmentación. Y entra paginación. Lo que yo les he explicado es lo que él también explicó acá. ¿Ya? Y entra paginación. Entonces, cuando, todo programa va a querer siempre que se cargue en memoria de una manera continua. O sea, así, así. Todo programa que ustedes hagan, que ustedes instalen, siempre va a querer ir a ocupar la memoria continuamente, así. Pero ¿qué pasa si no hay espacio? Pues ¿qué pasa si no hay espacio y no tengo y no puedo cargarlo? Digamos que yo aquí, digamos que yo aquí llega un proceso P5 y no lo puedo cargar, pero sí tengo memoria, si tengo un espacio aquí y tengo un espacio acá. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a dividirlo, pues. Lo divido aquí. ¿Para qué? Para que este espacio venga aquí y este espacio entre acá. Entonces, en ese punto, los programas por lo general quieren que se ejecute todo, que se ejecute todo continuamente, como está aquí. Pero a veces la asignación de memoria no se puede hacer así, porque lo que hace el sistema operativo es tratar de que la memoria sea ocupada al máximo y sea ocupada bien. Entonces, dice, yo tengo espacios vacíos, te voy a cargar en partes y lo carga así. Pero cuando se quiere ejecutar el programa, o sea, ya el sistema operativo solucionó el problema. Ya, solucionó el problema, dijo, a ver, ya te acomodé, ahí estás, entraste sí o no, ok, pero cuando el sistema operativo viene después a querer correr, se ejecuta el uno, se ejecuta el 2 y se debe ejecutar el 3, pero el programa viene y ¡pam! Encuentra otra cosa. Y ahora, ¿qué hago? Básicamente lo que muestra aquí, lo que muestra aquí la persona que está aquí, que se produce una advertencia, un error, no se puede. Entonces, para poder hacer esto y para poder como que dividir el programa, veámoslo así, para poder dividir el programa, aparece lo que les voy a mostrar acá, o lo que él también le da paso, que es la paginación. Y paginación es dividir un programa. El programa se divide en varias partes para poder entrar así en la memoria, como les acabé de mostrar en su rato, un pedazo aquí, un pedazo acá, pero el sistema operativo va a tener una tabla, y en esa tabla él va a tener todas las páginas y todos las órdenes, todos los marcos, las páginas y los marcos. Entonces, es un poco más complejo, pero ayuda al sistema operativo a manejar mejor la memoria. O sea, la idea de la evolución que hemos venido teniendo, si ustedes recuerdan, lo monoprogramable, que solamente se podía ejecutar un programa, luego vino particiones fijas de tamaño fijo, estáticas de tamaño fijo, particiones fijas estáticas, eh, solucionó algo, pero luego de eso apareció la fijo de tamaño variable, solucionó algo, pero sin embargo había problemas. Luego vino la asignación por tamaño variable, ok, listo, pero me seguían quedando huecos. Entonces mejor divido el programa y los meto en esos huecos, pero viene un problema que el programa se debe ejecutar en orden. Entonces, para poder dividir el programa, para poder utilizar mejor la memoria, aparece paginación. ¿Estamos claros?
¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Me entendieron hasta ahí? Es un repaso de lo que hemos visto hoy día. Ya les voy a subir las diapositivas y el video. Y aquí viene una parte que es difícil de explicar. Y entra el MMU. Y entra el MMU, ¿no? Ok, entonces acá lo que va a hacer es dividir un programa en varias páginas. Y el sistema operativo va a tener una tabla en el que va a decir cuántas páginas hay, cuál va a ser el orden de las páginas, y cada página va a tener un marco. O sea, esto que está aquí es una página y cada página va a tener un marco. Marco 2, marco 3. Así mismo, ¿no? Esta página que está acá es una página, es la página 1, y va a tener marcos. Un marco, marco 2, marco 3, marco 4, marco 5, así sucesivamente. Que las páginas después se desordenen, así como aquí está primero está la 3, luego la 1 y luego la 2. No importa, el sistema operativo tiene un orden de páginas. Veamos estas páginas como programas diferentes. Digamos que todo esto es un Word que está hecho dos páginas. Y atrás está el bloc de notas y hecho una sola página. Entonces, el sistema operativo lleva un control de qué programa está hecho páginas y cuáles son el orden de las páginas. Ya, para venir a solucionar algunas cosas, ¿no? Ok. Eh, veamos, déjame. Y ahí está. Y siguen apareciendo las memorias virtuales y las memorias físicas. Ya sabemos que la memoria física es la RAM y ya sabemos que la memoria virtual es la que está y la que genera el procesador, el programa, el que tiene adentro las variables y todo eso. Entonces, ¿quién se encarga de manejar esa conversión entre la virtual y la física? Ya hablábamos que quien se encargaba era la MMU y básicamente tratando de trabajar con la paginación, hablamos que las tres primeras posiciones es el número de página y las cinco últimas posiciones es el desplazamiento. Y aquí viene el ejemplo. Ok, entonces, marco. Página 010, 010. ¿Qué marco es? 100. Entonces, ¿qué pasa? Se va a buscar la página 010 y la página 010 aquí la encontró y esta es página 010. Aquí está. Tú eres la página 010. Ahora sí, busquemos el marco. El marco 100. Vemos, por aquí está. Pues sí. Y continuemos. ¿Y qué dice? Ok, tu marco es el 100 y eso se coge y se pone aquí. La dirección es esta. 0100 es el número de la página. Viene y busca la página 010, perdón, y dice el marco es 100 y saca el marco. Esta traducción, aquí está clarito, la hace la MMU. Está convirtiendo de lógico a físico. Y luego esto lo coge igualito y lo añade aquí. Entonces, ¿qué va a buscar? La dirección, el marco 100 con un desplazamiento de FA00C. Veamos si termina el ejemplo aquí. Veamos si termina el ejemplo de él. Y ahí está. Si lo terminó. El desplazamiento es el que dice, a ver, vamos a desplazar. Pac, se desplazó, te encontré. Aquí está la variable. Aquí está el hola mundo. Entonces, la paginación es dividir el programa en partes para poderlo meter en la memoria.
Pero ¿cómo se lleva a control? Ah, se lleva a control el sistema operativo de las páginas y los marcos. Ya, ¿cómo se hace la traducción? La traducción la hace la MMU. ¿Y cómo hace la traducción? Coge el número de página, saca el marco, pone el marco y pone igualita el desplazamiento. Esto viene a la memoria física, a la pastilla esa, a la memoria física, busca el marco 100 y comienza a desplazar hasta encontrar la posición de memoria 100FA00C. ¿Estamos? Esto es lo más difícil de la asignación de memoria, chicos, para llegar a entender cómo funciona la memoria interna. Estamos claros ahí, chicos, ¿entendieron? Ahora sí ya no ponen está claro, ya no. Chicos, se fueron. Ya me voy yo también, ya, ok. La gripe no me da. Están ahí, ya pongan presente. Voy a repetir, dice. Ya decía yo, por algo no han puesto que está claro. No quedó del todo claro. Sí, es que es difícil. Es que es difícil de entender, chicos. Es difícil. Yo les dije. Difícil de entender y de explicar. Ok. Eh, está clarísimo cómo viene, ¿no? Tratando durante la historia, de utilizar la memoria RAM. Primero así, era muy lento. El sistema operativo dice, bueno, la gente que trabaja con computadoras, los que desarrollan, los que ensamblan, los que trabajan con sistema operativo, dice, hagámosla un poco más rápida, hagamos que corran más procesos, partamos la RAM en tamaño fijo, estático, pero surge problemas. Entonces dice, hagamos otra variación y hagamos particiones estáticas de tamaño variable. Estáticas porque no se mueven, variable porque son grandes, pequeñas. Y sigue y dice, bueno, solucionamos. Sí, está funcionando mejor, pero igual hay problemas. Sigue habiendo fragmentación interna. Dice, veamos qué otra forma podemos hacerlo y hagamos particiones dinámicas. Ok, se solucionó todo, pero cuando se va a un programa quedan pedazos sin utilizar, fragmentación externa. ¿Cómo solucionamos eso? Pues para ver cómo hacemos. Entonces partamos los programas. El programa dividámoslo. Pero ¿y cómo controlamos? Porque los programas quieren siempre ejecutarse todo completo. Y si lo vas a partir, el programa, en el momento que lo partes, va a haber este problema. Va a haber parte del programa arriba y parte del programa abajo. Y cuando se ejecute, va a haber problemas. ¿Cómo hacemos para que esa partición de los programas quede controlada? Inventamos la paginación. Paginación es dividir un programa en varias páginas y con varios números que son los marcos. Entonces, si tú divides un programa y tienes varias páginas y marcos, ¿quién controla eso? El sistema operativo. El sistema operativo va a tener el orden de las páginas y va a tener cada página cuántos marcos tiene. Digamos que aquí estamos en un momento en el que queremos correr un hola mundo. Y en el hola mundo tenemos espacio físico, ya hablando de paginación, perdón, una dirección de memoria lógica que queremos hacer la traducción a la física, ya que queremos hacer la traducción a la física. Quien hace la traducción es el MMU. ¿Y cómo trabaja el MMU? Trabaja con la tabla. Primero la MMU va a tratar de averiguar el número de página. Lo primero, el número de página para saber qué programa es. El número de página. ¿Cómo averigua? Con los tres primeros. Ese es el número de página. 010. Entonces, él va a buscar, el sistema operativo va a buscar en la memoria, va a decir, oye, ¿cuál es la página 010? La página 010 está y tiene este número de marco, que es lo que viene más adelante. ¿Sí? Viene a la tabla y dice, oye, la 010, que es la que está aquí, que es la que está aquí, ¿sí? Tiene el marco 100 y hace la traducción. Aquí se produce la traducción. ¿Qué dice? Voy a coger este 100 y voy a coger el resto que es el desplazamiento y arma
otra dirección. De la dirección física, él coge datos y arma una dirección lógica, que es lo que va a pasar en el video. De la dirección física va a sacar el 100, va a sacar el desplazamiento y va a venir a buscar eso acá. En el marco 100, porque el marco 100 es el que está aquí, el marco 100 viene y lo busca, abre el marco 100, lo abre, porque ahí hay varios espacios de memoria, y comienza a recorrer. Clac, 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 llega aquí, porque ese es el desplazamiento, y encontró la variable que tiene el hola mundo. ¿Ya? Entonces, la traducción la hace el MMU. ¿Cómo hace el MMU? Coge los tres primeros de la página, saca el marco, ensambla una nueva dirección entre el marco y el desplazamiento, y luego viene a la RAM, busca el marco y busca dentro del marco dónde está el espacio de memoria. El marco vendría a ser algo así, chicos. Este, es eh, este vendría a ser el marco, por decir así, y aquí adentro están el desplazamiento. Ya le digo, no es tan fácil de entenderlo, ya, pero es como trabaja la memoria, ¿no? Así trabaja la memoria. Espero que haya quedado al menos un poquito más claro, lo que yo sé que es medio complicado. Pero igual, no nos vamos a meter tanto en esto, chicos, porque ya les digo, nosotros ustedes lo que tienen que entender es cómo funciona la memoria. Más allá de todo este tema, no nos tenemos que meter mucho porque eso lo hace el sistema operativo. Si alguien ya quiere meterse más a profundidad porque quiere hacer programas en Assembler, quiere hacer, desensamblar ciertas cosas, entender cómo trabaja la memoria, pues ya toca meterse más a este tema de acá. Pero nosotros no, nosotros solamente vamos a quedar hasta la traducción, cómo hace la traducción, cómo funciona la paginación, cómo funciona la segmentación. Y aquí vienen ya fallos nomás, chicos, aquí vienen fallos. Cuando hay el buffer, la traducción pues hace así, ¿no? Viene, mira si es que tiene espacio la memoria. Si tiene espacio o hay un fallo, pues viene y asigna la memoria. Si no hay fallo, perdón, si hay fallo, viene a la tabla de páginas y busca la página. Y bueno, viene un tema de errores que bueno, no vamos a entrar a eso, ¿no? Déjenme ver un ratito. Y aquí está. Cuando se producen errores o cuando no hay espacio, entra a funcionar la memoria virtual, que es lo último que tenemos que ver, de la memoria virtual. Entonces, cuando entra a trabajar la memoria virtual, ya va a ver la tabla de páginas y no hay espacio ya, ¿sí? Entonces se va a ir a buscar o va a ir a trabajar con el swapping, con el swap. Entonces, si ya no encuentra aquí, quiere decir que ese programa en algún momento se fue al disco duro. Se fue al disco duro. Ya, entonces si digamos que vamos a buscar el Hola Mundo, pero el Hola Mundo se había ido a la memoria virtual, al disco duro, y no lo encontró en la memoria, porque acá no lo encontró en la memoria. Oye, no hay el disco duro ahí, no, perdón, no hay el Hola Mundo ahí. Ah, entonces sabes que anda, búscalo al swap, porque en algún momento se fue al swap. ¿Lo encontraste? Sí, entonces regrésamelo a la memoria, regrésame el dato. Entonces, básicamente es como trabajo, ¿no? Se mejora las particiones, se mejora el uso de memoria, se gestiona todo el tema con particiones variables, se hace paginación, se controla y se hace traducción y los programas se los divide, se los hace en páginas y luego de eso, cuando sucede algún error, cuando no se encuentra esa dirección, es porque no está en memoria y es porque al final en algún momento se fue al disco duro, se pasó al disco duro, porque esa es la memoria virtual, porque se había quedado sin memoria. Entonces, como ya lo encontró en el disco duro, ¿sabes qué? Devuélvelo a la RAM, devuélvelo a la física, a la RAM, devuélvelo a la RAM. ¿Ok? ¿Qué más hace él? No recuerdo, ciertas cosas nomás he visto de acá.
parte de la memoria, segmentación, segmento uno, segmento 2, segmento 3, límites y bases. Bueno, esto lo podríamos explicar en la siguiente clase. ¿Ya? Hasta ahí nomás porque yo creo que ha sido bastante información, bastante información. Ya entramos aquí a la paginación, división de la memoria en particiones fijas, dice. Particionar la memoria en fragmentos pequeños. Esto lo vamos a ir viendo la siguiente clase, lo vemos un poquito más. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Ah, ya, denme un segundo, déjenme llamar al ingeniero Kirumbay. Denme un segundo, déjenme llamar al ingeniero Kirumbay para decirle que yo voy a tomar que yo voy a poner la asignación. Denme un segundo. Es más, no sé ni a dónde le puso la asignación. Está en guía temática y ahí en la unidad 3. Ya, ¿esta? No, 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 es en la unidad 2 porque hay una que dice tarea de MOX. Ahí está, esos son. Ah, CH1. Este es para dar permisos